En este vídeo vamos a ver los principales comandos que necesitamos saber para manejarnos correctamente desde la terminal. Yo voy a utilizar Ubuntu, pero en principio todo lo que hagamos aquí servirá para cualquier distribución de Linux. Bueno, cuando abramos una terminal, lo primero que vamos a ver es algo como esto. Aquí en verde a la izquierda me sale cuál es mi usuario, en este caso EAG, y después de la arroba y también en verde el nombre de la máquina, que sería este de aquí. Después dos puntos y aquí en azul nos va a salir el directorio en el que estamos. En este caso nos encontramos en un directorio especial, que es el directorio virgulilla o directorio gusanillo. Ahora más adelante os contaré lo que es. Pero bueno, vamos a empezar ya a ver comandos. Y vamos a comenzar por los comandos de navegación. Para saber qué hay en un directorio, en el directorio en el que estamos, empleamos el comando ls, de list, el cual nos lista todos los elementos que, bueno, pues que tenemos en esta carpeta, ¿no? En la carpeta virgulilla. Y como vemos, pues bueno, tenemos la carpeta descarga, escritorio, música. ¿Por qué sé que son carpetas? Bueno, pues porque aparecen en color azul. Bueno, esto es ls sin opciones, pero vamos a utilizar ls con opciones. Las opciones las especificaríamos después de un guión. Por ejemplo, voy a utilizar ls con la opción "-l", que sería el listar los elementos en formato largo. Y fijaros qué diferencia, nos está dando exactamente la misma información, solo que ahora nos está dando para cada una de las carpetas mucha más información. En concreto, los permisos de dicha carpeta, el creador de dicha carpeta, lo que ocupa, la fecha de modificación, etc, etc. Vamos a fijarnos aquí a la izquierda del todo que nos aparece una D, lo cual quiere decir que se trata de un directorio, de una carpeta. ¿Y cómo nos movemos entre carpetas? Pues para ello vamos a utilizar el comando cd. Yo ahora puedo hacer cd, que viene de Change Directory, cambiar de directorio. Y por ejemplo, vamos a movernos al escritorio. Truco, no hace falta que escribáis el nombre de la carpeta completo. Vais a escribirlo, le dais al tabulador y automáticamente os lo autocompletará. Vale, y fijaros que cuando yo hago cd, escritorio, pues efectivamente aquí me estoy diciendo que estoy en virgulilla barra escritorio. Si alguna vez me pierdo, no sé dónde estoy, siempre puedo hacer el comando pwd, el cual me escribirá dónde estoy. Entonces, pues bueno, efectivamente estamos en el escritorio y ya estamos viendo que virgulilla es un alias, ¿vale? Otra manera de llamar al directorio barra home barra el nombre de tu usuario, en este caso, pues EAG. Vale, vamos a hacer un ls de nuestro escritorio y vemos que, bueno, pues tenemos una carpeta, la carpeta elementos. Vamos a ir también hasta la carpeta elementos y vamos a hacer un ls. Fijaos, bueno, voy a hacer un ls-l. Fijaos cómo ahora sí que tenemos otro tipo de ficheros que no sean carpetas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una imagen, otra imagen, un fichero MP3. Fijaos cómo efectivamente para estos ficheros, bueno, pues lo sabemos tanto por el color, que es distinto, como porque en el primer carácter del formato largo del ls no pone una D, pone un guión. Vale, estamos aprendiendo, estamos viendo cómo podemos navegar hacia adelante, por así decirlo. Pero, ¿y si yo quiero volver para atrás en una carpeta? Pues bueno, siempre puedo hacer cd punto punto, el cual nos llevará a la carpeta padre. Fijaros que estamos en la carpeta elementos, en la cual acabamos de entrar, hacemos cd punto punto y ahora nos posicionamos en el escritorio. Y bueno, ya que hemos aprendido cd, vamos a ver un poco la estructura de carpetas de Linux. Y Linux empieza en la carpeta raíz, la cual es barra. Por lo tanto, si yo hago cd barra, me estoy yendo a la carpeta raíz, lo que sería en un sistema Windows c2 puntos. Vamos a hacer un ls y vemos que tenemos un montón de carpetas aquí y de enlaces simbólicos. Luego hablaremos de los enlaces simbólicos. Y bueno, aquí vemos que tenemos la carpeta bin, ¿de acuerdo? Bueno, el enlace simbólico de la carpeta bin.
Y si yo hago el ls, por cierto, puedo hacer ls de una carpeta sin necesidad de meterme en dicha carpeta si escribo el nombre de la carpeta. Fijaros que me está listando, voy a ponerle el formato largo, y fijaros que me está listando todos los elementos de dicha carpeta. Fijaos que cuando utilizamos ls con argumentos, el argumento sería la carpeta que queremos listar, los ficheros, pues las opciones van antes de los argumentos. Y bueno, como estamos situados en la raíz, pues yo puedo hacer ls de la carpeta bin y me lista todo. Bien, vamos a volver, vamos a volver a virgulilla, ¿vale? Para ello, pues escribimos cd, virgulilla, y vamos a repetir el mismo comando de antes, ls-lbin. ¿Y qué nos dice? Que no se puede acceder al directorio o al archivo o al directorio. ¿Por qué? Porque bueno, ahora estamos situados en un sitio que si hacemos un ls no tiene la carpeta bin. Pero puedo utilizar, hasta ahora está utilizando rutas relativas, es decir, estoy diciendo la ruta de los ficheros según en el sitio desde el que estoy, pero puedo emplear las rutas absolutas. En este caso, y esto serviría, estuviese donde estuviese situado, yo puedo hacer ls-l de /bin. Y si lo escribo de esta manera, me va a comprender. ¿Vale? Y vamos a ver que me está listando todos los elementos de la carpeta bin, ¿vale? Y luego lo he dicho, este comando, al ser una ruta absoluta, esto de aquí, nos va a permitir pues que funcione, esté en la carpeta en la que esté situado. Ok. Más opciones de ls, ¿vale? Podemos concatenar opciones poniéndolas todas juntas, ¿vale? Después del guión. Sería la S mayúscula, la cual nos va a ordenar los ficheros por su tamaño. Esto de aquí sería su tamaño en bytes y vemos, pues, este de aquí sería el ficherito más pequeño. Si queremos, nos lo está ordenando de más pesado a más pequeño. Si le ponemos una R de reverse, ¿vale? Y la S sería de space, fijaros que lo va a hacer al revés, ¿no? Nos los va a ordenar de más pequeño a más grande. Y por lo tanto aquí estamos viendo el fichero más pesado que tiene esta carpeta, que sería el fichero snap. Y después, bueno, tenemos GDB, el debugger, ¿no? De C. Después Ubuntu Report, después Python. De acuerdo. Aparte de la S, tenemos también la T, la cual nos va a ordenar los ficheros por fecha de creación. Así que si hago esto, aquí abajo del todo, bueno, está ordenando cuya fecha de modificación sea más reciente a más antigua. Pues estoy viendo el fichero cuya fecha de modificación es más antigua. En este caso, C89GCC, el compilador de C, del estándar del 89. Y de forma análoga, si le pongo una R, me lo listaría de manera reversa, ¿no? De manera inversa, reversa creo que no existe en español. Vale, y aquí estaríamos viendo el fichero que fue modificado hace menos tiempo, ¿no? En concreto, este de aquí. Vale, vamos a continuar. Ya hemos visto los comandos para movernos. Por cierto, un comando curioso que siempre está bien es cal, el cual, pues bueno, ya estamos en un entorno de escritorio, de consola, y queremos ver rápidamente en el día en el que estamos, pues podemos escribir cal. Vale, y podríamos decir que ya sabemos navegar entre los ficheros y ahora, pues bueno, lo que toca es trabajar, ¿no? Con dichos ficheros. Y vamos a aprender los comandos de copiar, mover, crear y borrar. Vale, voy a me voy a ir al escritorio para que veamos también que lo que estamos haciendo tiene un efecto sobre la interfaz gráfica, ¿no? Estoy situado en el escritorio. Bueno, si hago un ls, vemos que tengo una carpeta elementos y si minimizo la terminal, veis que aquí está. Carpetita elementos. Vale, ¿cómo podemos crear ficheros de texto plano en Linux? Pues utilizamos el comando touch, ¿vale? Touch y voy a crear el fichero saludo.txt. Y fijaos que efectivamente se ha creado un fichero, ¿no? Que se llama saludo.txt.
¿Cómo podemos borrar, no? Ya sabemos cómo borramos ficheros. ¿Cómo podemos borrarlos? Pues con rm de remove. Entonces yo, si pongo rm saludo.txt, pues vemos que efectivamente el fichero saludo lo hemos borrado. ¿Vale? ¿Cómo podemos crear directorios? Pues con el comando mkdir y después el nombre del directorio o de los directorios, porque podemos crear varios directorios a la vez, ¿no? Por ejemplo, voy a crear el directorio Alberto y el directorio Borja y el directorio Marta. Fijaros que efectivamente tengo estos tres directorios creados. Igualmente, para borrar los directorios vamos a tener que poner rm, solo que al ser un directorio vamos a añadir la opción de -r, ¿vale? Que simplemente quedaros con que es necesaria, ¿vale? Para borrar los directorios. Y bueno, pues aquí podría decir Alberto, Borja y Marta, ¿vale? Si ahora hacemos un ls, pues nos damos cuenta de que ya no está ninguno de estos directorios. Luego lo voy a crear, ¿no? El fichero de texto, saludo.txt, y claro, crea un fichero de texto plano, ¿no? Bueno, de texto plano vacío, perdón. Para abrirlo, podemos abrirlo con un editor de texto. En el caso de Ubuntu tiene instalado Gedit. Y podemos llamar a Gedit con saludo.txt. Y fijaros que ahora se va a abrir, ¿no? La interfaz gráfica, este ficherito de texto. Yo aquí podría modificarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Vale? Y pues ya trabajar con él. ¿Cómo podemos mostrar el contenido de los ficheros de texto desde la terminal? Pues con el comando cat. Si hago un cat de saludo, fijaros que me está diciendo justo lo que acabo de poner. Vale, vamos a ver ahora los comandos para copiar y cortar. Imaginaros que yo quiero copiar pues el fichero de Firefox, que lo encontramos en binario, al escritorio. Pues bueno, puedo para ello voy a utilizar el comando cp de copy y voy a decir el fichero que quiero copiar. En mi caso hemos dicho que Firefox. ¿Y dónde lo quiero llevar? Pues mirad, lo quiero llevar al escritorio. Aquí podría poner una ruta absoluta o bueno, ya estoy situado en el escritorio. Entonces, cuando queremos hacer referencia a la carpeta en la que ya estamos, escribimos punto. Punto hace referencia a la carpeta en la que ya estamos. Por lo tanto, al yo hacer esto, lo que estoy diciendo es, oye, cópiame este fichero a donde estoy. Y de hecho, si hago un ls, pues veo que tengo ahí, ¿no? Que se ha copiado el fichero Firefox. Y de hecho yo podría ejecutarlo, ¿no? Si simplemente escribo Firefox, ¿vale? Como lo tengo aquí en el escritorio, pues estamos viendo que Firefox se ha ejecutado. No sé por qué me está dando fallo. Va perfecto, ¿vale? Ok. Vale. Ya hemos aprendido. Bueno, podríamos copiar varios ficheros. Y de hecho, podemos utilizar expresiones, ¿de acuerdo? Para copiar múltiples ficheros a la vez. Por ejemplo, ¿cómo podríamos copiar? Imaginaros que, bueno, voy a crear una carpeta para que no sea un lío. Aquí en el escritorio voy a poner llamarla mkdir binarios f, ¿vale? Que serían los binarios que empiezan por f. Los binarios son los ejecutables de Linux. ¿Y cómo podría copiar todos los binarios que empiezan por f? Pues hago un cp de la carpeta bin y pongo una f y después un asterisco. Esto significa que empiecen por f, ¿vale? ¿Y dónde quiero copiarla? Pues bueno, quiero copiarla a la carpeta binario f que acabo de crear. Si yo ahora hago un ls de binarios f, efectivamente vamos a ver que se han copiado todos los binarios de dicha carpeta y como veis todos empiezan por f. Vale, esto sería que empiecen por f. ¿Y cómo podríamos, en vez de que empiecen, que contengan, ¿no? Por ejemplo, una letra? Pues, bueno, voy a crear un directorio, mkdir, y lo voy a llamar binarios b, y este directorio va a contener todos los ficheros que, no que empiecen, sino que contengan la letra b. Bueno, pues para ello, cp, la carpeta bin, y que contengan sería asterisco b asterisco. Y esto lo vamos a llamar a binarios b, ¿vale? Y si yo hago un ls,
un ls de binarios B, vemos que efectivamente, ¿no? Ojo, que no eran que empezaran por B, sino que contuvieran la B, ¿no? Y aquí, pues bueno, estamos viendo que todos estos ficheritos contienen la letra B. Bueno, esto es similar a las expresiones regulares, aunque no llegan a ser expresiones regulares, ¿vale? Pero, pues bueno, podemos especificar cosas pues, que empiecen por esta letra, que tengan estas dos letras, que tengan esta longitud, bla, 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 bla. No quiero hacerlo muy pesado, pero bueno, por terminar de hacerlo, ¿no? Pues podría, por ejemplo, mostrar los ficheros que tengan 4 letras exactamente de esa carpeta de barra bin. Pues para ello pondría 4 interrogaciones, ¿de acuerdo? Y fijaros que con 4 interrogaciones me está mostrando solo los binarios que tengan 4 letras. Vale, ¿qué pasa si queremos copiar carpetas? Imaginaros que yo quisiera copiar la carpeta entera bin, ¿no? al escritorio. Pues entonces de nuevo, bueno, podríamos hacer cp y es importante que pongamos la opción "-r", ¿de acuerdo? Cuando queremos copiar carpetas, pues hay que poner la opción "-r" de recursiva y especificamos la carpeta, por ejemplo bin, ¿y dónde? Al escritorio, ¿vale? Y si yo hago un ls, vemos que efectivamente en mi escritorio tengo la carpetita bin. ¿Cómo renombramos ficheros? Bueno, pues para renombrar ficheros y también para cortar y pegar ficheros utilizamos el comando move, que es como copy, solo que el original pues lo está moviendo, no lo está copiando, desaparece del origen, ¿vale? Y por lo tanto podemos utilizarlo también para renombrar, ¿no? Imaginaros que quiero renombrar mi fichero que se llama saludo.txt por hola.txt. Pues haría move saludo.txt hola.txt. Si hago una ls, fijaros que efectivamente se llama hola. Y ahora para abrirlo, edit hola.txt. Y bueno, vemos que se mantiene, ¿no? El contenido, que es el mismo fichero, pero con nombre distinto. No solo puedo utilizar move para mover esto, para cambiar el nombre, sino para mover los ficheros. Voy a mover el fichero la.txt a la carpeta, por ejemplo. Bueno, voy a crear una carpeta, mkdir, nueva carpeta. Vamos a mover hola a dicha carpeta. Entonces, pues podemos hacer move hola a nueva carpeta. Si hacemos un ls del escritorio, vemos que desaparece nuestro fichero nueva carpeta, hola.txt, y si hago un ls de nueva carpeta, vemos que efectivamente tenemos ahí el ficherito. Vale, creo que ya hemos visto todos los comandos de movimiento de ficheros. Y ahora vamos a aprender a crear enlaces en Linux. Un enlace sería un acceso directo, ¿no? Lo que sería el acceso directo en Windows. Para ello vamos a utilizar el comando ln de link, enlace, ¿de acuerdo? Y sería ln y vamos a utilizar la opción -s, ¿de acuerdo? Para decir que es un enlace simbólico, ¿no? Quiero entrar en detalle aquí. Diferencia entre los hard link y symbolic link, simplemente que ponemos la -s. Y vamos a especificar de la carpeta que queremos, puede ser de una carpeta un fichero, ¿no? De la que la queremos hacer un acceso directo. Por ejemplo, en este caso voy a decir de la carpeta etc. Y ahora aquí especificaría dónde lo quiero hacer, ¿no? Yo voy a decir que lo quiero en el escritorio, punto, porque estoy ya en el escritorio, y le voy a poner nombre, ¿no? Y voy a decir, le voy a llamar config. Y si yo ahora hago un ls, fijaros que tenemos aquí config, a diferencia de las carpetas que salen en azul, ¿no? Esto sale en turquesa, los enlaces, y si me voy aquí al escritorio, veis que tengo la carpeta. Pero fijaros que le ha salido este simbolito. ¿Por qué? Porque es un acceso directo, ¿no? Bueno, un enlace simbólico que vendría a ser un acceso directo de Windows. O sea que yo cuando hago doble clic aquí, no es que esté abriendo una copia de dicha carpeta, sino que estoy abriendo esa carpeta. Si yo borrase aquí algo, pues se vería reflejado, ¿no? En la carpeta de la cual he hecho un enlace simbólico. Aparte de las carpetas, también podemos hacer enlaces simbólicos a los ficheros. Vamos a verlo. Vamos a hacer un enlace simbólico al fichero que he creado antes. Y por lo tanto, bueno, pues vamos a hacer ln -s. Y aquí hay que escribir la ruta al fichero. Aquí, para que no haya problemas, siempre en los enlaces simbólicos poner ruta absoluta. Por lo tanto, pues tenemos que navegar hasta donde está el fichero. Eso sería en home,
EAG, escritorio, elementos le he metido, no, nueva carpeta y aquí el nombre del fichero, que le había puesto hola.txt, ¿no? Sí, hola.txt. Y ahora tenemos que poner el nombre, ¿no? De nuestro acceso directo. Vamos a llamarlo acceso directo. Hola. ¿De acuerdo? Y si hacemos un ls, nos damos cuenta de que nos la ha creado aquí. Y fijaos que yo, cuando abra este ficherito, me sale el contenido, ¿no? Y si yo modifico este fichero, ¿vale? Y lo cierro, vamos a ver, claro, es un acceso directo, ¿no? Están enlazados dichos dos ficheros, ¿no? De ahí lo de enlace. Y si me voy a nueva carpeta y abro este fichero, el hola.txt, vemos que efectivamente, ¿no? La modificación que hemos realizado en el enlace se ve, ¿no? También en el fichero original. Ok, bueno, vamos a continuar. Y ahora vamos a ver la redirección de flujo o cómo la salida de los comandos puede ir a ficheros de texto o a otros comandos incluso, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a volver a nuestra terminal y fijaros que yo puedo hacer un ls de escritorio, ¿vale? Y pues bueno, me muestra las carpetas que hay. O un ls en formato largo, ¿vale? Que tiene más datos, más chicha. ¿Cómo podría mandar esto? En vez de que se muestre por consola, ¿cómo podría mandarle un fichero de texto? Pues venga, volvamos a escribir el comando y ahora escribimos el operador mayor que, ¿de acuerdo? Lo que está diciendo es que, oye, la salida de este comando no la muestres por pantalla, sino que vaya a un fichero, ¿no? Y si hago esto de aquí, ls-l mayor que listado txt, fijaros que no se ha ejecutado nada, ¿no? Parece que no se ha mostrado nada, pero si yo ahora me voy al fichero listado txt, pues vemos que efectivamente aquí está lo que ls devolvería. Hay que tener cuidado porque si nos lo podemos cargar, ¿de acuerdo? Si yo ahora enviase de nuevo, otra vez, voy a hacer un ls, ahora del padre, ¿vale? Hago un ls del directorio padre y lo mando al listado. Si yo hago esto, fijaos que es sobrescrito el fichero. Para que no se sobrescriba, sino que se sigan añadiendo las líneas de texto, tendríamos que utilizar el comando mayor, ¿de acuerdo? Pero así, si yo hago ls-l, mayor listado, fijémonos que en el fichero no lo ha sobrescrito, sino que lo ha añadido al final. Vale, ya hemos visto los comandos para los operadores para redirigir la salida de un comando a un fichero de texto. Ahora vamos a ver el operador tubería, ¿no? Pipeline, el cual va a la salida de un comando la lleva a la entrada va a hacer que sea la entrada de otro comando. Por ejemplo, vamos a hacer un ls -s bin, ¿vale? Que esto que nos está mostrando, vamos a ponerle el -l para que lo muestre también los detalles. Esto nos está mostrando los ficheros, todos los ficheros de bin ordenados por su tamaño que ocupan en disco. Pero imaginaros que yo solo me quiero quedar con los 5 primeros, ¿no? Quiero saber los 5 ficheros más pesados. Bueno, a ver, podría subir hasta arriba del todo, ¿no? Y contar los 5 primeros. Pero lo que vamos a hacer es utilizar un comando que se llama head, que dado una lista, te va a devolver los n primeros elementos, ¿no? Claro, ¿qué lista? Pues la lista del ls, ¿vale? ¿Y cómo mandamos, ¿no? Esa salida al comando head, pues como he contado, ¿vale? Lo hacemos con el operador tubería, ¿vale? Con la tubería. ¿Y ahora qué es lo único que tenemos que poner? Pues head, ¿no? Estamos diciendo la salida de esto, que sea la entrada de esto. Y aquí vemos, claro, por defecto head te muestra los 10 primeros, ¿no? Hemos dicho que queremos solo los 5 primeros. Pues para ello utilizamos la opción -n5. Fijaros que nos da los 5 ficheros más
más pesados de la carpeta. De forma análoga, bueno, pues poner -7, me devuelve 7, ¿vale? Más cositas, más cositas. Tenemos head y tenemos tail, ¿vale? Que hace exactamente lo mismo pero la inversa, ¿no? Nos dice los 7 últimos ficheros, ¿no? Bueno, o los n últimos ficheros. De esa manera ya, por ejemplo, para saber el fichero más pesado, pues haceríamos head-n1. Este es el fichero más pesado, ¿no? El menos pesado, pues en vez de head utilicemos tail. El que se ha modificado más recientemente, pues quitamos la S y ponemos una T y aquí ponemos un head y sería el fichero modificado más recientemente es Firefox, ¿no? Y el modificado, el que se modificó hace más tiempo, pues el compilador GCC con el estándar del 89. Vale. Ok, pero habrá veces, ¿no? Aquí estamos viendo un ejemplo del uso del operador tubería. Pero, por ejemplo, ¿cómo podemos utilizar el operador tubería para copiar los 5 ficheros más pesados? Pues no se puede, ¿vale? No podemos copiar los 5 ficheros más pesados utilizando el operador tubería. Por cómo es la sintaxis, ¿no? Del operador CP, que ya lo hemos visto, que sería CP. Ahora habría que poner, ¿no? Esas 4X representarían que ahí tendríamos que poner los 4 ficheros, los 3 ficheros más pesados y después el escritorio, ¿no? Punto, porque estamos en el escritorio. Claro, pues la idea es que estas 4X son la salida de este, los más pesados serían de este, ¿no? Es la salida de este comando, ¿vale? Pues fijaos, vamos a volver hasta este comando, ¿de acuerdo? Estos serían los 5 ficheros más pesados, ¿no? Hago un ls, aquí los tenemos los 5 ficheros más pesados. ¿Y cómo los copio? ¿Cómo los copio? Pues bueno, vamos a coger y en la salida de todo esto, bueno, por cierto, si aquí pongo un asterisco, fijaos que nos da exactamente lo mismo, ¿no? Los mismos 5 ficheros, solo que nos está devolviendo en vez de su ruta relativa, que su ruta absoluta, ¿vale? Entonces, si yo a este comando, ¿vale? La salida de esto es lo que queremos poner aquí. Pues entonces ponemos el comando tal cual y utilizamos lo que se conoce como backticks, ¿de acuerdo? Que es el acento grave, ¿no? Francés. Anyway, lo que está a la derecha de la P, ¿vale? El acento que está a la derecha de la P en el teclado se llama backtick y al ponerlo lo que está diciendo es, oye, ejecuta este comando y la salida de este comando la pones tal cual aquí. Por lo tanto, aquí te está poniendo los 5 ficheros más pesados. Y si yo ahora aquí pongo un punto y hago esto de aquí, vamos a ver que efectivamente, aquí los tenemos, me ha copiado, y aquí, me estaba viendo el quinto, aquí, me ha copiado los 5 ficheros más pesados de esa carpeta en el escritorio, ¿vale? Ok, pues ya hemos visto cómo podemos redirigir, ¿no? La salida de comandos a ficheros, que lo hacemos con mayor o mayor entre comandos, ¿vale? Que utilizamos el operador tubería, el pipeline, y habrá veces, por la sintaxis del comando, que lo que queremos es que la salida de un comando sean los argumentos de otro comando, ¿vale? Por lo tanto, utilizamos los backtick, ¿no? Como el ejemplo que he puesto ahí arriba. Y bueno, vamos a seguir. Imaginaros que hay un comando que ejecutáis muchas veces. Pues es aburrido, ¿no? Escribirlo siempre. Pues podemos crear lo que se conoce como alias, ¿vale? Que sería un sobrenombre que le estamos dando a nuestro comando y luego, en vez de tener que escribir el chorizo del comando, pues vamos a escribir simplemente el alias, ¿vale? Por ejemplo, vamos a crear el alias borrar más pesado, que lo que haría sería el borrar el fichero más pesado del directorio en el que estoy situado, ¿no? Bueno, en el directorio en el que estoy situado, para saber cuál es el más pasado, hago un ls, menos ls, ¿vale? Y vemos que el fichero más pesado es snap. Pues, ¿cómo podríamos hacer un comando para borrar el fichero más pesado?
Pues bueno, la primera parte ya lo tenemos, ¿no? Que ese sería encuentra el fichero más pesado. Y para ahorrarlo tenemos que llamar rm. Pero claro, la salida de esto es el argumento de rm, ¿verdad? Pues vamos a poner los backtick, ¿de acuerdo? Y voy a poner "-v", que lo que me va a decir, bueno, "-v" viene de verbose y se lo podemos aplicar, es una acción que se la podemos aplicar a muchos comandos, y la cual lo que nos va a decir es que ese comando no informe de todo lo que está haciendo, ¿no? Vale, ¿qué ha pasado aquí? A ver. Vale, ya sé lo que está pasando. Está devolviendo todo esto, ¿vale? Yo quiero el fichero más pesado, joder. Entonces, el S-S, que me lo ordena por tamaño, pero me quiero quedar con el más pesado, si lo acabamos de hablar. Entonces hacemos un get -n1. ¿Lo veis? Ahora sí lo estoy teniendo, ¿no? El fichero más pesado. Esto es lo que le entra a rm-v entre backticks, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que efectivamente lo ejecuto y me ha borrado, ¿no? Me ha dicho que el fichero snap ha sido borrado. Si lo volviese a ejecutar, pues bueno, me borra el siguiente más pesado, gdb. Claro, bueno, imaginaos que por lo que fuera, ¿no? Este comando lo utilizáis mucho, bueno, este comando es cortito, pues imaginar un comando todavía más grande, ¿no? Era un coñazo, ¿no? Estar escribiéndolo siempre. Por lo que vamos a hacer es un alias, ¿vale? Y para crear un alias, pues creo alias, el nombre del alias, borrar último, igual, y entre comillas simple, el comando, ¿no? Que hemos dicho que es rm-v y entre backticks ls menos s mayúscula tubería head -n1. Y ya no he creado ese comando. Entonces yo ahora cada vez que quiera borrar el fichero más pesado de la carpeta en la que estoy, lo único que tengo que hacer es escribir borrar último. Fijaros, ¿no? Borrar último. Y lo borra, ¿vale? Entonces, pues bueno, si tenemos así chorizacos que no queremos estar escribiendo constantemente, pues podemos crear un alias. ¿Cómo puedo quitar un alias? Pues el comando un alias. Borrar último y pues ya no lo tenemos, ¿vale? Ya ahora si yo escribo borrar último me va a decir que, oye, que no lo encuentro, que no lo entiendo. Y bueno, iba a terminar aquí, porque los permisos haré otro vídeo, porque los permisos es duro, es arduo. Pero bueno, vamos a aprender a comprimir, ¿no? Desde la terminal, ¿vale? Vamos a hacer, por ejemplo, un fichero zip de nuestra carpeta binarios B, por ejemplo. Bueno, pues para ello empleamos el comando zip y zip, a diferencia de otros comandos, primero recibe lo que sería el fichero de salida, ¿no? Que va a ser nuestro fichero zip. Y bueno, vamos a llamarlo binariosb.zip, ¿no? Que queremos crear ese fichero zip. Y tenemos que decir qué es lo que queremos copiar. En este caso una carpeta, ¿no? Pues -r, siempre que sean carpetas -r. Y aquí vamos a poner que queremos comprimir la carpeta binarios B, ¿de acuerdo? Le damos y fijaros, ¿no? Nos está diciendo todos los ficheros que está comprimiendo y además nos está diciendo su tasa de compresión, ¿no? Y fijaros cómo efectivamente tenemos aquí nuestro zip, ¿no? Binarios.zip. Vale. Vamos a descomprimirlo, ¿no? Vamos a crear una carpeta mkdir descomprimir, ¿vale? Para descomprimirlo ahí. ¿Y cómo lo descomprimimos? Pues con el comando unzip. Hacemos referencia al fichero que sería binariosb.zip -d, porque vamos a indicar el directorio en el que vamos a descomprimirlo, y el directorio descomprimir. Y ahora lo vemos el paso inverso, ¿no? Lo está descomprimiendo. Y si nos vamos a nuestra carpeta descomprimir, tenemos la carpeta binarios B y los ficheros que ha descomprimido. Vale. Pues ya está, lo dicho, me dejo muchas cosas, pero es que si no el vídeo se hace larguísimo, ¿no? Como los permisos, que yo creo que merecen su propio vídeo. Pero yo creo que está bien, ¿no? Como vídeo introductorio a los comandos de Linux. Y bueno, vamos a terminar, yo que sé, haciendo quizá una tontería. Vamos a instalar un programita, ¿vale? Sudo apt install code save. ¿Vale? Este comandito de aquí, bueno, apt install, lo que me permite instalar nuevos comandos. Instala programas, ¿no? Pero estoy instalando un programa con un comando asociado.
instalo este programita y bueno, el sudo lo hago porque para instalar necesito ser administrador. Bueno, me pide la contraseña del administrador y me instala este programita. Que vamos a ver que es una chorrada, ¿vale? Hemos instalado el programa Cousei y por lo tanto yo puedo emplear el comando Cousei. Cousei, hola a todos, soy una vaca. Y bueno, que lo único que hace es pues, dibujar una vaquita, ¿vale? Vale, vamos a intentar asustar a alguien que no sepa de informática y que se piense que ha sido hackeado, ¿no? Y bueno, vamos a decir Cousei, hola, soy un hacker malvado y ha sido hackeado. Dame bitcoins, ¿no? Aquí pondríamos nuestro monedero, nuestra dirección del monedero de bitcoins, ¿no? Pues bueno, vemos la vaquita que nos está diciendo ese comando. ¿Y cómo vamos a hacer a nuestro amigo que piense que ha sido hackeado realmente? Pues vamos a crear un alias, ¿vale? Vamos a crear el alias ls, ¿vale? Y vamos a decir que el alias ls en verdad sea hacerlo al revés. Voy a poner esto aquí, que termino antes. Y ahora le pongo alias ls igual y digo que ls en verdad sea eso de ahí. ¿Qué va a pasar ahora? Que cuando haga ls, pues me va a salir la vaquita. Claro, pues hacerlo, ¿no? Aparte de hacérselo a ls, se lo puedo hacer a cualquier comando que yo quiera, ¿no? Entonces, si lo repito en una serie de comandos, ¿vale? En los comandos que más importantes, pues ponga el comando que ponga, nuestro colega le saldría este mensaje. ¿Ver los permisos? No, hacer gilipolleces con la vaca, así. Bueno, espero que os haya gustado. Suscribiros y, bueno, voy a dejar abajo el enlace a un vídeo pues ya, a un libro que está genial, que es con el que yo aprendí a manejar la terminal de Linux. Y bueno, si lo compráis desde ese enlace, a vosotros os cuesta igual, ¿vale? De Amazon, y a mí me dan unos centimillos. Muy rico. Vale, espero que os haya gustado. Hasta el próximo vídeo.